Bien, buenas tardes a todos nuestros hermanos, amigos que nos están viendo a través de estos medios aquí dentro del territorio nacional y fuera de Venezuela. Estamos iniciando su programa Betel en tu casa número 12. Y como siempre me está acompañando mi amada esposa, la pastora Norca de Moisés. Hoy está con nosotros Francis, Mateo, Luis Peroso, Juan Andrés Álvarez y Tamara de Álvarez. Pero antes de seguir adelante con todo esto, vamos a deleitarnos un poco con esa música de adoración que nos lleva a la presencia. Quiero decirle que usted está cómodo. Aquí nosotros estamos en un hogar. Este es parte de un hogar, de una célula. Entonces vamos a oír a nuestros hermanos que van a llevarnos a la presencia de Dios. Adelante, Francis y... Gracias, pastor, por esta invitación nuevamente de estar acá. Estamos muy contentos. Y quiero invitarte a que allí donde estás, en tu hogar, nos acompañes en esta canción tan hermosa. Tiene una letra poderosa y sé que el Espíritu Santo de Dios está allí contigo. Así que vamos a deleitarnos, a adorar al Señor. Él vive en mí, no temo del mañana. Él vive en mí, seguro estoy. Yo sé seguro estoy. Yo sé que Él sabe el futuro. La vida vale más porque gracias, Señor, porque tú vives en mí, Señor. Quiero invitarte a que lo cantes una vez más, con la seguridad de que Él vive en ti y que en Él estás seguro. Quiero invitar al pastor a que me acompañe en esta canción que sé que a él le encanta. Él vive en mí, no temo del mañana. Aleluya. Él vive en mí, seguro estoy. Yo sé que Él sabe el futuro. La vida vale más porque Él vive en mí. Gloria a Dios. La vida vale más porque Él vive en mí. Aleluya. La vida vale más porque Él vive en mí. Gracias, Señor. Aleluya. Te adoramos. Gloria a Dios, precioso.
Precioso ese canto. Me recuerda mis primeros días cuando llegué a los caminos del Señor. Como en la ciudad de Caracas, estando yo en la iglesia donde yo nací espiritualmente, en Catia. Era la iglesia pentecostal de Catia. El pastor Eliodoro Mora, que está en la presencia del Señor, pues la cantaba con un gusto y una bendición. Pero bien, bueno, vamos a seguir con nuestro programa Betel en tu casa. Y hoy pues hemos decidido, después de una reunión, digo yo, de alto nivel espiritual, llegar para transmitir algo y hablar algo sobre este tema que hemos titulado el virus del desánimo. El virus del desánimo es un virus bastante fuerte que está azotando la humanidad. Se hablan de muchos virus, pero este virus me parece bastante fuerte. Pero en el fondo, ¿qué es el virus del desánimo? Vamos a decir la palabra desánimo. La palabra desánimo es una palabra que proviene del griego. Una palabra del griego tiene hasta un título, un nombre medio extraño. Hasta lo noté por aquí porque se dice adusumeo. Imagínense, para acordarse de ese nombre. Pero el asunto es que este virus es una forma de desarmar, vamos a decirlo así, a un ser humano. Le quita todas las facultades de reaccionar, le desbarata, lo desbarata, vamos a decirlo así, lo descompone emocional, espiritual y físicamente. El desánimo, eso lo trae. Entonces. Pero bueno, me gustaría incursionar dentro de la palabra de Dios para que estudiemos un poco sobre lo que es el desánimo. Y veo en el libro del Evangelio de Lucas, que era un médico. Lucas era un especialista en las ciencias médicas de ese tiempo. En el capítulo 24 del versículo 13 al 14, encuentro yo algo muy interesante allí, y es que hay un par de hombres que deciden ir camino a una ciudad llamada Emaús. Pero, ¿qué sucedió antes que estos hombres salieran hacia Emaús? Ellos, la mayoría de estos eran seguidores, no eran discípulos de Jesús. Eran dos. Había un tal Cleofas que iba allí, el otro no es identificado. Sí se identifica Cleofas como que era hermano de José, el esposo de María. Imagínense eso. O sea, yo digo, bueno, sería tío de él. Pero como el Señor no tenía descendencia ni nada de esa humana. Pero ¿por qué estos hombres salieron de Jerusalén en la tarde huyendo hacia Emaús, que era una población pequeña? Vamos primero, yo veo allí dos traumas. El primero es que había sucedido la crucifixión de Jesús. Eso causó un trauma en todos los discípulos que le seguían. Automáticamente se sintieron golpeados por aquella situación de muerte. Dice, para ir adelantando un poco lo que venía sucediendo, el trauma atacó no solamente, este trauma del desánimo, atacó no solamente a los discípulos, sino también a los que estaban allegados. Y había un hombre que se llamaba José de Arimatea. No era porque era apellido Arimatea, sino que vivía en una población llamada Arimatea. Y siempre le decían, por eso dicen Jesús de Nazaret. Entonces Pablo de Tarso, pero este era José de Arimatea, un hombre que pertenecía al concilio, o vamos a decir, de Jerusalén. Era influyente, pero era discípulo secreto de Jesús. Y él decide, pues, en medio del trauma, las mujeres que vinieron con él, mujeres de Galilea, venían preparadas con unas misturas especiales para ungir el cuerpo de Jesús. Pero dejemos allí hasta la tumba. Imagínense el trauma que había entre toda esa gente que estaba aconteciendo.
quiero llevarles al cuadro que estábamos en un día de reposo ya prácticamente cerca. Estaba el viernes corriendo, había el trauma, la situación. Jesús había sido desprendido de la cruz porque este José de Arimatea pidió el cuerpo a Pilato. Pilato se lo concede, pero imagínense la situación de tristeza, desánimo, todo se había caído. Las mujeres se preparan y no pueden hacer más nada para seguir adelante porque llegó ya la tarde de lo que llamarían el día de reposo, el Sabbat. Estos hombres que estoy hablando que van camino a Emaús salen en la tarde hacia Emaús de Jerusalén y van ellos hablando por el camino y van hablando y sin de ellos darse cuenta, Jesús se metió en medio de la conversación, se aparece en el camino, ya estaba ya tarde, ya yo me imagino que serían las 5 casi de la tarde, ya acercándose la noche, cayendo el sol. Y Jesús les hace una pregunta, ¿qué plática? En la palabra dice plática, la palabra platicar es una palabra creo que mexicana. ¿Qué conversación traen ustedes y qué discusión traen? ¿Qué están hablando tanto y por qué tienen esa cara de triste? Fíjense lo que le dice el Señor. Eso notaba ya que había una situación, ya el virus del desánimo estaba en ellos. Cuando tú estás hablando y presentas un estado emocional de tristeza, entonces uno de estos, que le repito se llama Cleofe, le dice, ¿eres tú el único que aquí en Jerusalén de toda la población? ¿Eres el único que no estás enterado de la situación, de lo que sucedió con Jesús de Nazaret? Y Jesús mismo pregunta, ¿y qué pasó? ¿Qué sucedió? Entonces le dice, era un varón profeta, un hombre aceptado de obras poderosas delante de Dios y delante de los hombres. Y siguieron hablando, pero fíjense lo que le dice este Cleofe al Señor caminando en el camino, de un camino hacia Emaús. Le dice, pero también unas mujeres vinieron a echarnos un cuento, eso es en Jerusalén, que fueron a la tumba y la consiguieron vacía. La consiguieron vacía. Nosotros también, oye lo que dice él, nosotros creíamos, pensamos que Él era el que iba a redimir a Israel. Fíjese esa expresión, que era el que iba a redimir. Eso denota, hermano, un estado de desánimo por completo, un estado de desánimo. Es allí donde entonces Jesús se le identifica, empieza a hablarle de las Escrituras hasta que llegan a Emaús y Él hace como que si va a seguir de largo y ellos le dicen que se quede. No, quédate porque ya llegó la noche. Y entonces ellos se quedan y Jesús, me imagino que van a una posada o un lugar que ellos tenían predestinado para allí, se reúnen y se sientan en la mesa a comer. Y Jesús comienza a partir el pan. ¿Cómo se dan cuenta ellos cuando se le abren los ojos? Dice que porque la manera en que partió el pan Jesús. O sea, Jesús tenía una manera de partir el pan especial. Y les abre el entendimiento. Y desaparece de la vista de ellos. Yo me imagino que ya el virus del desánimo como que había poco desaparecido, tomaron ánimo del hecho de que ellos mismos a esa misma hora decidieron regresar a Jerusalén de noche y regresan a Jerusalén. Llegan allá y se reúnen con los discípulos y les empiezan a contar y apenas le estaban contando, se apareció Jesús también en esa reunión en Jerusalén. Y ahí Jesús les dice, tardos de corazón, ¿por qué no han creído? Yo me imagino que es el momento de que Jesús le volvió a levantar el ánimo. Hay momentos que nosotros nos sentimos desanimados y cuando nos acercamos a la presencia, a la oración, sentimos que el ánimo se nos vuelve otra vez al cuerpo, se nos vuelve el espíritu y decimos, voy a seguir adelante, voy a seguir luchando, voy a seguir en el ministerio, voy a seguir abriendo células, voy a seguir predicando la palabra. Pero bueno, de todo esto ha sido una bendición. Yo quisiera compartir esta bendición, ¿verdad? Vamos a decirle a mi esposa, ¿verdad? ¿Tienes algo más que agregar a esto del desánimo? Porque nada más está hablando del desánimo, imagínate, no le haya pegado uno desánimo también.
Qué bueno. No, me parece un tema sumamente interesante, sobre todo por los días en que estamos viviendo en Venezuela. Esta cuarentena a veces la gente se desanima. Pero a mí me gustaría realmente compartir con toda nuestra audiencia que es importante conocer lo del desánimo, las razones por qué debes conocer al desánimo y quisieras compartirlas contigo. Y una de esas razones que te voy a dar es que el desánimo es universal. ¿Por qué lo digo? Porque el desánimo te puede dar en cualquier lugar y a cualquier persona. Así que si estamos aquí en Venezuela nos puede dar ese desánimo, o estamos en Estados Unidos o en Perú, en cualquier parte, es universal. Otra de las razones por las cuales debes conocer el desánimo es porque es recurrente. ¿Qué quiere decir esto? Que te puede ocurrir en este momento salir del desánimo, pero luego volverte a dar. ¿Por qué? Porque no hay una vacuna que te inmunice contra el desánimo. Otra razón que te quiero dar es que el desánimo puede no solamente opacarte, ¿verdad?, sino paralizarte. Allí, juntamente con el temor, la palabra dice que el temor te paraliza, pero el desánimo también lo hace. Y que nosotros, ¿verdad?, debemos estar preparados para eso y cerrar la puerta a ese desánimo. Por eso es que debes conocer las razones. Y la cuarta que te voy a dar también es que el desánimo, ¿verdad?, es un arma muy eficiente que utiliza Satanás. Dicen los escritos que el temor y el desánimo son dos armas que utiliza Satanás para paralizarnos. Entonces hay que tener muchísimo cuidado con ese desánimo. Y te quiero compartir de que el desánimo también es contagioso. Así que es peligroso, porque es así como el coronavirus. Que el coronavirus dice que es altamente contagioso, pues el desánimo también. Basta con solo tú colocarte en una cola, en una fila, que realmente la palabra correcta es fila, que estés comprando alimentos y empieza la gente, ay, que esos alimentos tan caros, que son escasos, que el dinero no me alcanza. Te pones en una fila de la gasolina, imagínate tú todo lo que tú oyes. Y te inundan de negatividad y cuando vas al banco, bueno, a mí el sueldo no me alcanza, no sé qué voy a hacer. Y así sucesivamente, tanto oír que en cualquier momento, en cualquier fila, tú también sales desanimado. Y si nosotros vemos en el diario vivir, yo me atrevo a pensar que la mayoría de las personas, si no todas, hemos podido pasar por un momento de desánimo en algún instante. ¿Por qué? Porque hay muchísimos motivos para desanimarnos. Problemas en la familia, con el esposo, con la esposa, con los hijos, con la economía. Y hay veces problemas en el trabajo que no aprecian, no te valoran lo que tú haces. De repente haces algún proyecto, tienes algo que has planificado y los resultados no te salen como tú esperabas, te desanimas. Y si nos ponemos a analizar nuestro país, que hay problemas políticos, económicos, sociales, morales, todo eso podría desanimarnos. Y de allí la importancia de conocer las causas del desánimo. Porque si nosotros conocemos las causas, podemos evitar de que ese desánimo nos alcance. Podemos evitar abrir puertas a ese desánimo que nos paralice también. Y quisiera compartir con ustedes una de las causas que para mí es muy importante, como son lo que llamamos las burlas, que ahora le ponen otro nombre, ¿no? Bullying. Esas las burlas que son los bullying. También las murmuraciones, presiones que podemos tener diariamente. Hoy día hay muchísimas presiones. Esas presiones también nos hacen entrar en el desánimo. Y me gustaría relatarte una historia bíblica que está en el libro de Nehemías, específicamente en el capítulo 4 de los versos 1 al 5. Allí vemos una historia interesante y es que Jerusalén había sido destruido sus muros, los que lo rodeaban.
Y se levanta un hombre llamado precisamente Nehemías, que es el autor del libro, y él determina levantar esos muros, construir esos muros de nuevo. Organiza con el pueblo, toda una planificación, y comenzaron a levantar esos muros. Pero habían dos personajes. Uno de ellos era gobernante de Samaria, Sanbalat, y uno llamado Tobías. Ellos no querían que se construyera esos muros. ¿Y cuál es el arma que usaron? Tratar de desanimar a Nehemías y a todo ese pueblo que estaba construyendo el muro. Y se acercaron a ellos. ¿Y sabe qué? Se burlaban, murmuraban y les decían: ustedes son unos judíos débiles, ustedes no tienen conocimiento para levantar ese muro. Mire, construyen tan mal que si una zorra se subiera sobre ese muro, los muros se caen, porque no saben hacer las cosas. Y empezaron con esas críticas y esas murmuraciones y esos desprecios. ¿Para qué? ¿Cuál era el objetivo? ¿Cuál era el propósito? Precisamente que se desanimaran y abandonaran la obra. Por eso nosotros tenemos que tener mucho cuidado cuando nos desanimamos. ¿Cuántas personas hemos visto que se desaniman? ¿Cuántas personas el enemigo de nuestras almas ha logrado desanimarlos? He visto pastores, ministros, he visto líderes, cualquier persona, hijo de Dios en las iglesias se ha desanimado y han abandonado células. También incluso, bueno, estoy desanimada, no vuelve a la iglesia, ¿qué te pasó? No, mira, ya no me provoca, estoy pasando por un problema. El problema nos ha desanimado. Por eso le digo que nosotros debemos cuidarnos del enemigo de nuestras almas y cerrar esas puertas al desánimo. ¿Y qué hizo Nehemías? El líder, el autor de toda esa obra. Nehemías, me encanta el ejemplo y por eso lo trato, porque ese debe ser el ejemplo que debemos seguir. Nehemías cerró sus oídos. Nehemías no se puso a pelear con ellos, no se puso a contestar sus insultos, sus murmuraciones, no se puso a contestarle. Y él era un hombre espiritual. Por eso es importante esa parte, el del espíritu. Yo digo, todas las cosas nosotros las podemos atacar espiritualmente. Y él accionó. ¿De qué manera? Oró al Señor y le presentó su caso a Dios. ¿Cómo es presentar su caso? Señor, mira lo que nos está pasando, estamos levantando estos muros, me organicé con el pueblo, pero esta gente nos está atacando, nos habla, no se burlan de nosotros. Presento este caso ante ti. ¿Y sabe qué le pidió? Te pido justicia contra ellos. Ellos se habían vuelto como sus enemigos. Te pido justicia sobre esa gente. Y lo más tremendo que la palabra dice, que el Señor oyó esa oración. Y así, amigos que tú nos estás escuchando, hermanos que nos están sintonizando, yo les pido que si ustedes algún día pasan una situación así, que ustedes oigan que alguien habla de ustedes, que se estén burlando de ustedes, que estén haciéndoles presión, ¿sabes? Cierra tus oídos al enemigo. No abras puertas al desánimo para que no te logre paralizar. Así que es importante que sigas en sintonía porque vamos a seguir avanzando sobre esto y te vamos a dar ejemplos y otras causas más para que tú estés preparado. Bien, te pido a Francis y a Luis que nos sigan acompañando en esta preciosa célula y que nos eleven a la presencia de Dios. Bien, vamos a continuar en este ambiente de adoración y quiero decirte que a pesar de que el desánimo pueda tocar la puerta de tu corazón, Dios sigue estando en el trono y mientras Él está en el trono no va a haber desánimo que pueda opacar y amedrentar tu vida y tu fe. Caminaré por el fuego y por la oscuridad, caminaré por las aguas y no me vencerán.
y el valle del temor. Caminaré en la tormenta y no me vencerán, y no me vencerán. Dios es fiel, Él puede, es más grande que el gigante que pueda enfrentar. Por siempre firme estaré, pues solo Dios en el trono está. Caminaré en tus promesas y en tu victoria andaré. Yo caminaré con tus fuerzas y no me vencerán, y no me vencerán. Dios es fiel, Él puede, es más grande que el gigante que pueda enfrentar. Por siempre firme estaré, pues solo Dios en el trono está. Glorioso, victorioso, soberano Dios en el trono está. Infinito, magnífico, sobre todo Dios en el trono está. Glorioso, victorioso, soberano Dios en el trono está. Infinito, magnífico, sobre todo Dios. Dilo conmigo. Dios es fiel, Él puede, es más grande que el gigante que pueda enfrentar. Por siempre firme estaré, pues solo Dios en el trono está. En el trono está. Gloria a Dios, qué precioso. Nos subimos a la presencia del Señor con ese canto tan hermoso. Bueno, mi esposa acaba de hacer un análisis de lo que es el desánimo. Pero yo quisiera hablar con Juan Andrés. Lo que pasa es que no lo conozco ahora con esa barba. Juan Andrés, ¿qué opinas tú si el desánimo lo puede producir un exceso de trabajo o me sentiría demasiado cansado? Puede producirme un desánimo, aunque yo te voy a decir una cosa, hay gente floja que le dicen que van a trabajar y se desaniman. Eso no lo podemos nombrar aquí, pero creo que tú tienes una respuesta muy buena para darnos la bendición. Amén. Gracias, pastor, por la invitación. Es un honor estar aquí en Betel, tu casa, y quiero aprovechar la oportunidad para felicitar a mi suegra, que está cumpliendo año hoy. Le doy gracias por atendernos también a nosotros y a mi familia. Bueno, hablando sobre el desánimo, ¿verdad? Una de las causas es el cansancio, el agotamiento que puede tener una persona. O sea, puede llegar a estar tan cansado que eso le puede causar
desánimo. Y en la Biblia hay una historia de un hombre que experimentó eso mismo. Es la historia de Elías en 1 Reyes capítulo 19. Quiero leer aquí. Dice que Acab le contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho y cómo había matado a todos los profetas de Baal. En ese momento, en la anterior a eso, lo que ocurrió fue que Elías retó al pueblo porque habían profetas de Baal y de Acera que estaban como plagando el pueblo de esa idolatría, y eso a Jehová no le agradaba nada. Pero Dios levantó a Elías para que desafiara a todos esos profetas. Los llevaron a un monte, hicieron como una competencia de quién podía hacer que su Dios descendiera a fuego. Entonces era hashtag quemadito. Entonces entre los dos estaban como compitiendo Elías con 450 profetas de Baal y 400 profetas de Acera. Y justamente los profetas de Acera eran los que se sentaban juntamente en la mesa con Jezabel. Parece que Jezabel era más fuerte que el mismo Acab como tal, porque Acab le consulta incluso a ella qué es lo que tienen que hacer. Y ahí vemos a Elías que hasta se llega a burlar de esos profetas, le da la oportunidad a ellos, bueno, matemos 2 toros, escojan ustedes un toro y pónganle leña y hagan un holocausto, como un altar, como una parrilla. Y de este lado, Elías hizo la suya, pero la de Elías le puso zanjas y le llenó con agua, mandó a colocar mucha agua. Entonces, para que prendiera leña con agua y el animal con agua era más complicado. Lo cierto es que Elías le da la oportunidad primero a ellos para que invoquen a su Dios y que descendiera fuego. Y les dio la oportunidad. Pasó hasta el mediodía y llegó a burlarse Elías. Prácticamente hay una versión en la Biblia que dice que ¿dónde está el Dios de ustedes? ¿Será que está en el baño? Incluso dice en esa traducción. ¿Será que fue al baño y está ocupado? Y no pudieron. Le tocó el turno a Elías y Elías invocó a Dios y descendió fuego. Dice que consumió el toro, consumió la leña y consumió todo el agua, la evaporó completica. Entonces ahí todo el pueblo de Israel que estaba convocado, dice la Biblia que fueron todo el pueblo de Israel estaba convocado, había muchas personas y todos se volvieron a Dios. Entonces eso fue una gran hazaña que tuvo Elías en ese momento. Entonces vemos un Elías con mucho poder, con mucha autoridad en ese momento. Pero Jezabel se enteró de eso y se molestó mucho, porque eran sus profetas de Acera que eran con ella. Y entonces quiso arremeter contra ese hombre de Dios. Que eso es típico, ¿no? Cuando una persona, de pronto tú has alcanzado algo, un gran desafío, al rato viene a atacar como el adversario, tratando de desanimarnos. Y dice en el versículo 2 de 1 Reyes 19, entonces Jezabel mandó a un mensajero a decirle a Elías, te voy a matar como tú hiciste con los profetas de Baal. Si mañana a esta hora no estás muerto, que los dioses me maten a mí. Cuando Elías supo esto, se asustó tanto que huyó a Beerseba, en el territorio de Judá. Dejó a su ayudante en Jezreel. ¿Qué pasó Elías? Se asustó en ese momento. Y dice que anduvo por un día en el desierto. Después se sentó debajo de un arbusto y estaba tan triste que se quería morir. Ese mismo Elías, que había hecho descender el fuego, ¿verdad?, de parte de Dios, ya estaba triste. Dice aquí en esta versión la traducción del lenguaje actual. Le decía a Dios, Dios, ya no aguanto más, quítame la vida, pues no soy mejor que mis antepasados. Aquí él se estaba comparando con sus antepasados, allá se comparaba con casi 900 profetas, que fue mejor su Dios, ahora se comparaba con el antepasado, era como una competencia. Entonces vemos que Elías estaba triste, o sea, fue un sentimiento que él tenía y él también estaba muy cansado. El cansancio de Elías hizo que expresara esto de que se sentía triste. Lo importante es que se lo expresó a Dios en oración, que fue delante de Dios y abrió su corazón. Fue muy sincero, fue transparente delante de Dios y yo pienso que uno de los pasos es ser sincero delante de Dios. Cuando nos sentimos tristes o nos sentimos mal, hay que ir ante Dios, ¿verdad?, y expresar abiertamente lo que estamos sintiendo. En el caso de los varones, a veces nos cuesta un poquito más expresar nuestros sentimientos. No es tan sencillo. A las mujeres parece que se les hace más fácil. Al hombre no, por cierto, crianza, por tabúes, etcétera, por la forma de criar al varón.
Pero, por ejemplo, nosotros en casa practicamos que tengo 2 hijas y mi amada esposa que está aquí a mi lado, compartimos y tratamos de ser muy sinceros en cómo nos estamos sintiendo. Si nos estamos sintiendo mal, lo expresamos. Mis hijas, si se sienten mal, también lo expresan. En este tiempo difícil, ¿verdad? He buscado preguntarle a cada una de ellas, hasta la más pequeña de 8 años, ¿cómo te has sentido a solas? Y me dice cómo se siente. A la mayor también le pregunto, a mi esposa le pregunto, ellas me preguntan a mí también. Lo importante es ser transparente. Si uno es sincero con la gente, también puede ser sincero con Dios. No es solamente con Dios, sino también con las personas que están a nuestro alrededor. Entonces, una de las cosas que él fue sincero y fue delante de Dios. Y esto, Dios le dio respuesta. La respuesta de Dios vemos más adelante en el versículo 6. Dice que Elías miró y encontró cerca de su cabeza un pan recién horneado y una jarra de agua. Así que comió y bebió y se acostó de nuevo. El versículo 7. El ángel de Dios fue por segunda vez. Tocó a Elías y le dijo, levántate y come, pues el viaje será largo y pesado. Dios, después que Elías se expresó, no vemos que Dios lo reprimió, no vemos que lo condenó, que lo hizo sentir mal, que le dijo levántate, ¿qué estás haciendo ahí descansando? Sino que Dios, ¿qué hizo? Silencio. Dios hizo el silencio y le dio cafecito con leche y pan dulce, recién calentado. Él entendió, Dios entendió nuestro corazón, Dios entiende cuando estamos cansados y sabe cómo tratarnos con ese amor. Y de pronto te has sentido cansado, ¿verdad?, de la situación, y Dios, ¿qué hace en el lugar secreto? Nos da descanso, nos da paz. Y es como dice en Mateo 11:28, que Jesús dijo, venid a mí todos los que estén trabajados y cargados, que yo les haré descansar. Entonces, ese es el comentario, pastor. Bien, hemos escuchado la intervención de Juan Andrés, me pareció muy interesante. La vida del profeta Elías es impresionante, pero así como Elías, pues la gente tiene un ánimo arriba y de repente cae. Pero voy a pasar a mi esposa, que ella tendrá algunas otras cosas más. Ella conoce el ánimo mío cuando está arriba y está abajo. Es cierto, nosotros las mujeres siempre conocemos a nuestros maridos, ¿verdad? Solamente cuando nos miren ya sabemos si están tristes, si están contentos, qué ánimo tienen, etcétera. Así que el Señor nos dio, dicen que el Señor nos dio a las mujeres un sexto sentido, y yo creo que es verdad, y le digo gracias, Señor. Bien, me gustaría hablar con Tamara, porque tú sabes que ellos son una pareja de nuestros 12, así que Juan Andrés trabaja con mi esposo, pero Tamara trabaja conmigo. Y Tamara, mira, hemos analizado 2 causas. Yo hablé sobre las murmuraciones, las burlas, las presiones que uno tiene en este tiempo, y tu esposo habló sobre el cansancio, sobre el agotamiento, que también causa desánimo. ¿Qué otra causa podrías tú analizar o agregar para como fortalecer esta discusión que estamos hablando, que me parece interesante, y para que la gente se pueda cuidar? Bien, pastora, muchas gracias. También me uno al agradecimiento que decía Juan por la oportunidad de estar acá en Betel en tu casa. Y ciertamente hay muchas causas, pero para acotar o agregar otra causa, pienso que una de ellas es el temor al fracaso. Y hay una historia en la Biblia, o hay varias historias, pero hoy quiero resaltar una en específico, y es cuando Moisés toma a esos 2 espías y los envía a la tierra de Canaán. Y quiero leer específicamente una parte que está allí en Números 13, el versículo 27, en traducción actual, donde dice, y le dijeron a Moisés, fuimos al territorio donde nos enviaste, es un territorio muy fértil, allí siempre habrá abundancia de alimentos. Mira, estos son los frutos que se dan allá. Lo malo es que la gente que vive allá es muy fuerte y han hecho ciudades grandes y bien protegidas. Hasta vimos a los descendientes del gigante Anac. Dice ya el versículo 30, la gente comenzó a murmurar, pero Caleb les ordenó callarse y les dijo, vamos a conquistar ese territorio, allí con signos de exclamación. Podemos hacerlo. Pero los otros que habían ido con él empezaron a desanimar a los israelitas, diciéndoles que el territorio era malo. No lo hagan, le decían, no podremos vencer a gente tan poderosa. Los que viven allí son gigantes como Anac. Antes
ante ellos nos veíamos tan pequeños como grillos. Además es un lugar en donde no se puede vivir. Es tan malo que la gente se muere como si se los tragara la tierra. Y vemos allí qué ocurrió con esos 10 espías. Ellos comenzaron a tener temor de lo que podía ocurrir. Y algo que usted hacía mención de ello, ¿qué pasa con el temor? El temor paraliza, pero también creo que el temor coloca como una visualización incorrecta, una visión correcta, como empañada de lo que es la realidad. Lo vemos con el comentario de estos espías. Ellos decían, hay una versión que dice, ellos nos ven como langostas. O la tierra, esa tierra se come a sus moradores. Eso no era verdad. O sea, el temor que ellos tenían, lo que hacía era como hacerle una imagen de lo que realmente no era. Y si al temor le sumamos el fracaso, ¿qué ocurre? Cuando la gente tiene el temor al fracaso, asumiéndolo como una causa del desánimo, se proyecta. Así yo intento tal cosa, ¿qué me puede ocurrir? Y generalmente las proyecciones pues son negativas. Ellos comenzaron allí a desanimarse, a proyectarse qué podía ocurrir si ellos tomaban esa tierra. Vemos que Caleb los manda a callar y trata de animarlos, sin embargo era mayoría los que estaban desanimados. Y es otra de las cosas que yo veo del desánimo que contagia, y usted hacía mención de ello. O sea, generalmente el que está desanimado o se proyecta en el futuro y tiene temor a fracasar, no se queda con eso dentro. Busca generalmente cómo esparcirlo, que otras personas puedan sentirse así. Y yo veo en Caleb, sabemos que Caleb ciertamente tenía su confianza puesta en Dios, pero había también una característica en él, y era que había entusiasmo en su corazón. Esta gente dejó, los otros espías dejó que el temor arropara su corazón, que el temor arropara sus emociones, y eso les impedía poder soñar en que sí podían conquistar ese lugar. ¿Y qué vemos como resultado? Pues esta gente ni siquiera pudo ver la tierra de Canaán, a diferencia de Josué y Caleb, que tomaron ese lugar. Y para cerrar esta historia, hay un versículo que está en Proverbios 29, versículo 25, que dice, el temor del hombre pondrá lazo, pero el que confía será exaltado. Entonces ahí vemos el contraste. El temor hace eso, colocar lazo, busca que la gente se detenga, que no avance, que no conquiste. Pero está la otra opción que nosotros tenemos en este tiempo, y es confiar. Y dice la Biblia que cuando tú y yo confiamos, no es porque estemos 100% seguros que haya un escenario que puede ocurrir quizás como tú y yo no lo soñamos, sí puede pasar, pero esa confianza en Dios, Dios nos está diciendo que cuando en Él confiamos, entonces tendremos como resultado que seremos exaltados. Y bueno, para concluir quiero contar una anécdota, pues la tengo reciente. Hace mucho tiempo, y tiene pues cierta relación con el temor al fracaso, hace mucho tiempo hace muchos años, soñaba con hacer unos programas de radio, unos micros radiales. Y fui a una emisora de radio, hice mis intentos. Bueno, allí comencé con esos micros, duró muy poco tiempo, la radio cerró. Y bueno, engaveté mi sueño, luego llegaron las niñas, bueno, me dediqué a mi rol de mamá. Y era como que ese sueño todavía latía en mi corazón. Y bueno, lo intenté de nuevo, fui a una emisora de radio muy conocida acá en la ciudad, hice mis pruebas, las pruebas vocales, el proyecto fue aprobado, grabé los primeros 5 micros, pero cuando llegó el momento de ir a los patrocinantes, pues lo que me decían era que era una suma muy alta para asumir la publicidad a ese precio. ¿Qué ocurrió? Volví a engavetar el sueño. Dije, bueno, no será el tiempo, mejor lo dejo así, y pasó el tiempo. Pero con esto de la cuarentena, que estamos en casa reflexionando, pensando, yo dije, ¿por qué no levantar de nuevo ese sueño? Quizás no en una plataforma de una emisora radial, pero sí a través de otros medios, y el que estoy usando actualmente es Instagram.
Y así que lo intenté nuevamente. Dicen por allí que a la tercera es la vencida. Yo asumo mejor que yo vencí mis temores, aunque es mi tercer intento en Creer para Ver, que es como se llama el programa. Y comencé. Dije, voy a comenzar el día de mi cumpleaños, que fue el 26 de mayo. Y ese día comencé. Y les digo, han venido voces a mi mente, gritándome una y otra vez. Otra vez vienes tú con el cuento. Vuelve, Tamara, con Creer para Ver. Y han sido voces que me ha tocado vencer, porque creo que es un sueño que viene de parte de Dios. Y aun cuando han venido esos pensamientos de fracaso, tengo la convicción en mi corazón que va a bendecir a muchas personas, va a traer como ese entusiasmo a la gente. Y en mi caso he podido decir, vencí el temor al fracaso. Así que continúo con Creer para Ver, venciendo esos temores y creyendo que Dios está conmigo. Bueno, gracias, Tamara. De verdad que me pareció muy interesante el análisis que hiciste y complementa lo que venimos hablando. Y doy gracias al Señor porque no sacaste nuevamente de la gaveta tu proyecto. Y cuando tú hablabas recordaba algo que está en el libro de Josué, cuando a Josué le tocó tener que repartir las tierras a todo el pueblo de Israel, y el Señor le dijo algo muy importante, y yo digo que el Señor te tiene esta palabra a ti. Le dijo, Josué, mira, te voy a dar 4 claves, y esas claves son para ti, Tamara. Esfuérzate, 1. Segundo, sé valiente. No temas, es la tercera, pero la 4, no desmayes. ¿Y sabe qué es desmayar? Desanimarse. Así que toma para ti estas palabras también, tú que nos estás viendo, tú que nos estás a la expectativa de este programa. Acuérdate de esa clave: esforzarse, ser valiente, no temer y no desanimarte. Así que eso me parece muy importante, Tamara. Voy a dar pase a mi esposo para que ore. Sí, vamos a orar por los amigos que en sus hogares nos están escuchando, nos están viendo. Y no se desanime, porque pronto nos estaremos reuniendo todos en la iglesia. Hay gente que, ¿cuándo va a ser? ¿Cuándo van a abrir las iglesias? Pronto, pronto, pronto. Yo siento que ya eso está encima. Padre, te doy gracias por este programa, por este maravilloso momento que hemos compartido juntos como familia. Y quiero orar también por aquel amigo que en este momento ha decidido aceptar a Jesús como su Señor y Salvador. Entra en esos hogares, Señor. Provee, Señor, el alimento para ellos. Todo lo que necesiten, Señor, porque tú eres un Dios grande de provisión y de bendición. Gracias por todo lo que has permitido hacer nosotros a través de todos estos medios de comunicación para llegar a las almas en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, voy a pasar a mi esposa para que culminemos con unas informaciones muy importantes. Bueno, quiero invitar a todos los que nos están escuchando, viviendo en este programa, que si tienes algún comentario, alguna sugerencia, alguna recomendación, escríbela por CMC Betel, por las redes sociales a través de Facebook, también tenemos YouTube y Instagram. Así que por cualquiera de esas redes nos puedes escribir. Y voy a leer unos comentarios antes de despedirnos acerca del programa Betel en tu casa el viernes anterior, que fue el número 11. Hoy estamos en el 12, que es número de gobierno. Y dice, qué buena célula en línea y qué testimonio tan inspirador. Obedecer siempre es bueno. Ese era el tema de la vez pasada. Eso lo escribió Claudia Terán. Otro comentario es de Ogdalis González y nos dice, saludos a mis queridos y extrañables pastores. Se les quiere. Un abrazo a distancia. Yolimar Maldonado nos escribe diciendo, excelente programa, la gloria sea para Dios. Bendiciones a mis pastores y a mis hermanos en Cristo. Y el último que quiero leer es de María Auxiliadora Dugarte. Dice, buenas tardes, muy lindo el tema, me encantó. Y el testimonio de los jóvenes me dio esperanza de lo alto. Y a pesar de que no soy joven, quiero ser más obediente
para tener un esposo. Así que buen comentario. Bueno, y para finalizar, quiero invitar a todos los que nos escuchan, los que nos ven siempre, para el próximo domingo 7 de junio, porque Dios tiene una palabra poderosa para ti. Y también que nos sintonicen el próximo viernes, que es viernes 12 de junio, para que vean Betel en tu casa, el número 13. Va a ser maravilloso porque vamos a continuar con este tema. ¿Y sabe qué vamos a tratar? Cómo salir del desánimo. Porque no lo vamos a dejar así cortado, las causas, que es el desánimo. Te vamos a decir cómo puedes salir del desánimo. Así que no te pierdas el próximo programa. Y con esto nos despedimos. Gracias al Señor primeramente por habernos permitido hacer un programa más. Gracias a nuestros adoradores y gracias a nuestra pareja de 12, Tamara y Juan Andrés, por estar con nosotros. Y a ustedes por habernos escuchado. Siempre abre tu casa, que el Señor tiene algo para ti. Chao, nos despedimos. Dios les bendiga a todos.